Luego voy a compartir. Ya estamos. El día de hoy vamos a trabajar otro proceso vital e importante para la vida en nuestro planeta. Y este proceso se denomina fotosíntesis. Mira, la fotosíntesis tiene una importancia muy trascendental en la vida. No solamente se encarga de producir oxígeno, sino la fotosíntesis también está relacionado a otros procesos. La fotosíntesis es un gran evento biológico cuya importancia radica en, primero, es fuente de oxígeno molecular. Este oxígeno molecular es un gas vital para la vida de todo organismo aeróbico, es decir, de todo organismo que requiere oxígeno para vivir. Además, también es vital para la reconstrucción de la capa de ozono. Usted sabe que la capa de ozono es una capa que se encuentra en la estratosfera. ¿Y qué función cumple? Es una estructura filtro que va a controlar la incidencia directa de los rayos ultravioletas a nuestro planeta. Debido a la grave contaminación que existe en nuestro planeta, esta capa de ozono se ha visto afectada y hay incidencia de rayos ultravioletas a nuestro planeta. Tú habrás podido escuchar cuando, sobre todo en época de verano, se nos dan las temperaturas. Pero ahora no solamente se nos indica la temperatura, sino también se nos indica la incidencia de rayos UV. Y se nos habla de 15, en alguna oportunidad se ha hablado hasta de 17. ¿Y qué nos causa una vez que ingresa? Una vez que ingresa puede causar alteraciones en el ADN de nuestras células. Al ingresar al núcleo de las células y modificar la información, puede permitir el desarrollo de ciertas células cancerígenas. Se ha reportado muchos casos de cáncer a la piel por incidencia o por exposición a los rayos ultravioletas. Ahora existen protectores solares en los cuales nos hablan de una protección. Antes nos hablaban de 15, de 75. Ahora hablan protectores de 100, de 150. ¿Ya? Y se nos recomienda mucho la no exposición al sol. Y cuando hablamos de exposición al sol, no hablamos únicamente cuando hay un sol radiante. La exposición al sol, inclusive en momentos donde el sol no es radiante y está más o menos desde la mañana hasta el mediodía, es muy nociva para la piel. Ahora ya el hecho de ir a la playa y quemarnos y tostarnos hasta hacernos bien doraditos es saludable. ¿Ya? Entonces, la capa de ozono cumple una función muy importante, pero debido a nuestra contaminación, esta se ha visto afectada. Otro proceso importante como consecuencia de la fotosíntesis es la producción de alimentos, especialmente en los organismos autótrofos, es decir, en plantas, algas. Ellos, a través de la fotosíntesis, fabrican su alimento. Ellos, a través de la fotosíntesis, fabrican su alimento. Y usted sabe que la base de toda cadena alimenticia es un productor, es decir, es una planta. Si no hubiera una planta, toda cadena alimenticia se alteraría. Ya imagínate que dentro de nuestro planeta no hubiera organismos autótrofos. ¿Se imagina toda la alteración que se provocaría desde un pequeño charco de agua? Ya, entonces, esos son los eventos por los cuales son importantes el proceso de la fotosíntesis. Ahora, la fotosíntesis es un proceso bioquímico donde existen muchos eventos que deben ser entendidos y comprendidos por nosotros. Primero, la fotosíntesis es un proceso anabólico. Si tú
recuerdas la clase de la semana pasada? ¿Por qué es anabólico? Porque a partir de sustancias simples forman sustancias complejas. Es decir, a partir de oxígeno, agua, CO2, se forma una molécula compleja como la glucosa. Es endergónico. ¿Por qué se dice que es endergónico? Porque requiere de energía para que se produzca. Si no hay energía radiante, no se realiza este proceso. Entonces, es anabólico, es endergónico y requiere de pigmentos fotosintéticos para poder realizarse. Si no existe pigmentos fotosintéticos, no se podría desencadenar este proceso. Ahora, yo te digo que la fotosíntesis es un proceso bioquímico, por lo tanto, al ser un proceso bioquímico, yo lo puedo representar a través de una ecuación química. ¿Qué nos dice una ecuación química? ¿Qué nos representa? Dice, a partir de 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, 6 de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua en presencia de la luz y en presencia de los cloroplastos, mira, ve, 6 de dióxido de carbono, 6 de agua, luz y cloroplastos, se va a producir glucosa, que es el alimento de las plantas, y se va a producir 6 moléculas de oxígeno. De estas 6, una parte pues irá a la respiración de los seres vivos y la otra irá a tratar de reconstruir nuestra capa de ozono. ¿Qué elementos se requieren para que se realice la fotosíntesis? Primero es la luz. Es la luz proveniente del sol. Y para hablar de fotosíntesis no necesitamos que durante ese día el sol sea inclemente, incesante, no. Basta la luz del sol para que se pueda producir ese proceso. Otro elemento importante vienen a ser los pigmentos fotosintéticos. Los pigmentos fotosintéticos no solo son aquellos que le dan el color verde a la planta, es decir, no son solamente los cloroplastos. Hay carotenos que son de color rojo, hay xantófilas que son de color naranja, hay ficobilinas que son de color morado. Entonces, cuando tú, por ejemplo, piensas solamente en las algas que están en el mar, no todas son de color verde. Hay algas de color naranja, hay algas de color pardo, hay algas de color rojo. ¿Y a qué se debe eso? A que los pigmentos fotosintéticos que se encuentran en plantas y algas, no todos son verdes. Hay plantas también cuyas hojas son moradas, hay plantas cuyas hojas son rojizas. Entonces, tenemos que pensar que no solamente el pigmento fotosintético es de color verde, hay otros colores. Otro elemento indispensable para que haya fotosíntesis es el agua. Y no necesariamente el agua que está en el subsuelo, sino el agua en forma gaseosa, el agua que está en la humedad. ¿Ya? Luego, otro factor importante para que se dé la fotosíntesis es la presencia de enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son sustancias químicas que van a acelerar un proceso, este proceso bioquímico. Luego, el CO2 también es un elemento importante para que se dé la fotosíntesis. Se requiere CO2 y se requiere CO2 no para producir oxígeno, sino se requiere CO2 porque es a partir de esta sustancia que se forma la glucosa. ¿Ya? Y tener en cuenta, usando ese gráfico, que el CO2 es una de los gases contaminantes, uno de los mayores gases contaminantes dentro de nuestra atmósfera. Ahora, la fotosíntesis se da en 2 etapas. Y a veces estudiar la fotosíntesis es algo complejo. Voy a compartir. Existe una fase luminosa de la fotosíntesis. Durante esta fase luminosa, la planta capta la energía del sol. Esa energía del sol llega hacia los cloroplastos y dentro de ella se va a producir el ATP y el nicotinamida adenosin difosfato. Yo te había dicho en la clase pasada que el ATP es la moneda de energía
o es la moneda cómo se almacena la energía en los seres vivos. Y el nicotinamina adenosindifosfato es una molécula aceleradora de reacciones químicas. Todo pues empieza cuando los rayos solares inciden sobre los cloroplastos y estos desencadenan una reacción química a nivel de las hojas. Y esas reacciones químicas producen la ruptura de los enlaces de la molécula de agua. Al romperse la molécula de agua, libera oxígeno. Y ese oxígeno que se libera durante la fotosíntesis y a partir de la molécula de agua es el oxígeno molecular. Es el que permite nuestra respiración. Es decir, el oxígeno que se produce durante la fotosíntesis no es del CO2, es a partir de la molécula de agua. Al terminar este proceso de la fotosíntesis, se produce oxígeno que se va al medio ambiente. Se produce ATP y se produce nicotinamina adenosindifosfato. Estas dos sustancias continúan en la fase oscura. Acá te voy a presentar un esquema. Es un poco más gráfico que tú vas a entender. Mira, ve, la luz solar, al incidir sobre una hoja, toda la estructura verde es parte de la hoja, es la máquina de energía, se dice, ¿no? La luz solar, al incidir sobre los cloroplastos, empiezan a crear todo un desencadenamiento electrónico. Se dice una excitabilidad electrónica, ¿ya? Entonces, esta excitabilidad electrónica que se produce dentro de la hoja va a producir que las moléculas de agua, usted sabe que las moléculas de agua es H2O, se van rompiendo sus enlaces, así como va haciendo acá. Al romper sus enlaces, el oxígeno se libera al medio y el hidrógeno continúa y va a producir, a partir de esta, se va a producir el ATP y el nicotinamina adenosindifosfato. Y acá te deja más o menos una leyenda. Ahora, entonces, durante la primera etapa de la fotosíntesis, ¿qué se produce? Oxígeno y se produce ATP, acá está, ¿eh? ATP y nicotinamina adenosindifosfato. Con esos productos se pasa a la fase oscura. La fase oscura, también llamada ciclo de Calvi, durante esta fase no se requiere del sol. Por eso se llama fase oscura. Tiene lugar en la matriz del estoma del cloroplasto, tiene lugar dentro del pigmento fotosintético. La planta en este momento utiliza el CO2 y aprovecha las moléculas generadas durante la fase anterior, o sea, aprovecha el ATP y el nicotinamina adenosindifosfato. Y a partir del dióxido de carbono y estos dos productos utilizados de la fase anterior y en ausencia de luz, va a producir el compuesto denominado glucosa. Es un carbohidrato. Pero esta glucosa que se produce a nivel de la fase oscura le sirve de alimento a la planta, le sirve para poder sobrevivir. Acá hay otro esquema. Se dice, estas sustancias químicas, el nicotinamina adenosindifosfato y el ATP, vienen de la fase luminosa, ¿ya? Pero al mismo tiempo ingresa el CO2, ¿ya? Por un conjunto de reacciones bioquímicas, se va a producir como producto único la glucosa. Y esta glucosa, ¿para qué sirve? Le sirve de alimento para todas las plantas, ya para todas las plantas, ¿ya? Entonces, esto es un resumen, de manera resumida, lo que es la fotosíntesis. Ahora, la fotosíntesis es un proceso vital para la vida. Si en nuestro planeta no ocurriría fotosíntesis, definitivamente desaparecería la vida. Hay una teoría, chicos. Tú debes
debes haber leído, cuando estabas pequeño tú debes haber escuchado, porque todos cuando hemos sido pequeños hemos tenido cierto interés por la vida, por los dinosaurios. ¿Ya? Y hemos estudiado y mamá nos ha comprado revistas y luego hemos visto videos. A todos nos ha causado interés los dinosaurios y nos hemos preocupado cómo esas formas de vida tan gigantescas, capaces de conquistar el mundo, cómo desaparecieron. Una de las teorías dice lo siguiente. Hubo una colisión de un meteorito y al colisionar el meteorito con el planeta Tierra, se hizo un polvo cósmico. Imagínate como una gran humareda, como un polvo totalmente concentrado. Entonces chocó y se hizo esa polvareda a nivel de todo el planeta. Pero esa polvareda, ¿qué provocó? Que nuestro planeta se oscureciera y por ende los rayos que incidía el sol no podían llegar hacia ninguna forma de vida, especialmente hacia las plantas. No llegaron. Esa polvareda permaneció oscureciendo nuestro planeta durante muchísimos años. Entonces, la luz no llegó a incidir los cloroplastos de los vegetales gigantescos de ese tiempo. Al no llegar y al no incidir, no desencadenó ningún proceso. Por lo tanto, no se realizó fotosíntesis. Y como consecuencia, el oxígeno que requieren los seres vivos dentro del planeta empezaron a disminuir y la presencia y la necesidad de oxígeno entre los seres vivos hizo que lentamente se fueran exterminando toda forma de vida. Y es así como desaparece la vida y con ello la vida de los dinosaurios. Pero Miss, ¿cuánto proceso duró ese tiempo? ¿Hoy día y mañana ya no había vida? No, eso fue un proceso lento. Hasta que de nuevo, a través del tiempo, toda esa masa gaseosa se disipó de nuestro planeta y la incidencia de los rayos solares nuevamente pudieron provocar, llegaron hacia las plantas que quedaron y provocaron nuevamente esta producción de fotosíntesis. Y ahí nuevamente se habla de una era diferente, donde los seres vivos tuvieron características totalmente diferentes. Entonces, con ese ejemplo, tú te puedes dar cuenta cómo el proceso de la fotosíntesis va a determinar la vida en nuestro planeta y la forma de vida también. Y es por eso que la fotosíntesis es un proceso vital para nuestra vida. Puede desaparecer todo, pero desde el momento que se desaparecen las plantas, únicos seres capaces de producir oxígeno, solamente hasta ahí podemos hablar de vida. ¿Ya? Entonces, más o menos eso era un poco para que tú te des cuenta por qué es tan importante este proceso. ¿Ya? Ahora, te toca la parte a ti. Yo te he explicado de una forma, tú me has entendido de otra forma, dependiendo de tu concentración. Pero tú tienes ahora la posibilidad de utilizar a nuestro gran amigo Google para poder obtener la información. Tú me tienes que presentar en esta siguiente hora tu trabajo sobre fotosíntesis y luego lo tienes que exponer. Ahora sí te voy a decir y voy a ser mucho más estricta. No quiero que agarres, plum, lo copies, bla, y como la misma me va a escuchar cualquier cosa que leo, es normal, lo hago. Cada clase que yo te comparto y pido tu participación, yo estoy teniendo en cuenta la capacidad de síntesis, de análisis que tienes para enviarme a mí tu información. Así es que lee, encuentra la parte más importante y compárteme ello. No quiero que me mandes un post-it virtual de 1 kilómetro y ahí normal, a mí ni lo va a leer, yo lo estoy leyendo. Entonces, ¿qué quiero? Análisis, capacidad de análisis, capacidad de síntesis sobre un tema que es fotosíntesis. ¿Ya? Por eso digo, haz todo lo que tú quieras en una hojita de Word en el que tú manejas. Y una vez que ya está,
lo pasas al Padlet que yo te voy a pedir y ya está listo para que puedas exponer. ¿Ya? Entonces, nuestro tema es fotosíntesis. Comienza a trabajar y yo luego te voy a compartir la dirección del Padlet. Ahorita le voy dando una formita bonita para que salga bonito. ¿Ya? Entonces, todos hagan, porque para mí es la única forma que yo tengo de evaluar. Si tú no presentas ello, tienes